Doctor, muy buenos días. Le saludamos desde Señal Alternativa. Un problema técnico nos ha impedido poder conectarnos vía Zoom con usted, pero no puedo dejar pasar la oportunidad porque es necesario hablar de temas que están en agenda política. Y antes de empezar el diálogo con usted, doctor, he estado difundiendo unas imágenes de lo que viene sucediendo en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones, que ha amanecido con notorias banderolas en favor del alcalde Alex Castillo. Y también hemos pasado imágenes que nos han enviado nuestros reporteros ciudadanos desde San Juan del Lurigancho, cómo han contratado ómnibus para llevar a la gente humilde de San Juan del Lurigancho, hasta el frontis del Jurado Nacional de Elecciones para respaldar al alcalde Alex González, quien mañana el Jurado Nacional de Elecciones, en audiencia pública virtual, va a decidir por la vacancia o la continuidad en el cargo de alcalde. ¿Cuál es su opinión de esto, mi querido doctor? Bueno, en primer lugar agradecerte, Oscar, por la referencia de la llamada y también a todos tus amigos y oyentes de Señal Alternativa. Bueno, con respecto a la pregunta primigenia que me haces, mira, los problemas en San Juan del Urigancho no cesan y tú como comprenderás, como eres un periodista de larga data en el distrito de San Juan del Urigancho, te imaginas que los alcaldes que han ido pasando sucesivamente, lo único que han hecho es agravar más las circunstancias políticas y sobre todo de gestión en el distrito. Paralelo a ello, el problema del señor González es que el señor González desde el inicio, digamos, tuvo una situación difícil porque se descubrió que el señor nunca ha vivido en el distrito, ni siquiera ha hecho méritos en el distrito de tipo personal como ciudadano. Sin embargo, utilizó digamos, un domicilio múltiple de un alquiler para poderse agarrar de esa y postular. Y como nadie se percató que estaba él rezagado en las órdenes digamos, de opción política, cuando ya ganó las elecciones, es donde recién se pusieron las pilas con él, cuando difirieron a diferentes candidatos. En fin, hoy es alcalde y lastimosamente viene propalando la misma teoría que han sido los alcaldes precedentes, es decir, manejar maquinaria con un tinte político para darle servicios de salud o servicios de sociales, ¿no? Ese es el problema y hoy está, digamos, un tema ante el Jurado Nacional de Elecciones por un pago que se dice que es irregular, que se le ha hecho a una empresa que se ha constituido para dar servicio y que nunca se cumplió. Bueno, eso estamos a la espera de lo que pueda decir y los medios probatorios que hayan sustentado los tachadores o los vacadores para efecto de que el jurado los tome en cuenta, ¿no? Muy bien, doctor. Y la pregunta de fondo definitivamente nos lleva a las ligas mayores de la política. El próximo jueves, 26 de agosto, a las 9 de la mañana, ha sido convocado el Pleno del Congreso para escuchar al gabinete de Guido Bellido y buscar el voto de confianza. La expectativa se ha generado, es decir, ya Acción Popular, su bloque parlamentario, ha señalado que no va a respaldar rechazo al voto de confianza, mientras otros sectores políticos al interior del Congreso sostienen que definitivamente este gabinete ministerial tiene que tener cambios. ¿Cuál es la opinión del panorama político que usted tiene, doctor? Sí, dos cositas. Atendiendo a la pregunta, en el marco constitucional es obligatorio pues que todo gabinete que suma el primer ministro tiene 30 días para acercarse al Congreso y plantear o dar a conocer las líneas maestras de su gobierno o de la política que han de generar. Dentro de ello, este gabinete Bellido Ugarte solicitó que para el 26 sea el día de la presentación. Pero en el intríngulo de esta solicitud han venido suscitando varias situaciones que se han ido, digamos, dando cuenta a la ciudadanía. Entre ellas está la designación del ex canciller que ya se fue, el señor Béjar, y el cual fue cambiado y ahora está por el embajador Maurto. Luego vino la parte donde también toman en cuenta el nombramiento o la designación del señor Ayala en el Ministerio de Defensa, ¿no?
el señor de Carrasco en el Ministerio del Interior, y también en el Ministerio de la Mujer, Anaí Durán, y en Transportes, el ministro tal. Entonces, ante estas circunstancias, ya hubo el cambio del canciller y solamente quedan 3 o 4, pero lamentablemente tenemos que decirlo, para bien o para mal, las designaciones de los ministros son una tarea política del presidente con el primer ministro. Ahora, solo queda esperar el jueves 26, pero también acá se ha ido manejando, digamos, entre bambalinas, los casos políticos dentro de las bancadas, y Acción Popular ya ha dado su planteamiento, como tú lo has dicho, que va a votar a favor, así como Alianza por el Progreso también tiene en sí la consigna de votar, digamos, separadamente, es decir, dejar libre a sus congresistas para poder votar, como también lo está haciendo Podemos. En primer lugar, la cuestión de confianza es necesario y meritorio para cualquier gobierno, pero también tenemos que pensar que lamentablemente el gobierno de Castillo se ha encontrado pues con una dificultad grave, que es la burocracia en sí, porque no se trata de llegar con un 19% y buscar los cambios inmediatamente. Tiene que primero crear el ambiente necesario para dar los cambios que requiere el país. Ahora, el primer pensamiento que llegaron fue cambio de constitución. Eso también es una situación que no ha sido palpable por el pueblo peruano, y hay que decirlo meritoriamente. ¿Por qué? Porque solamente el 19% estuvo con el señor Castillo en la primera vuelta. En la segunda vuelta se ha equiparado, digamos, 50-50, casi 50-50, con un grupo de opositor fuerte, entre ellos la extrema derecha y la derecha en el Perú. Entonces lo que tenemos que pensar, estimado Oscar, que debemos centrar nuestras ideas en las tablas mayores. ¿Cuáles son? La salud, lo laboral y lo económico. Y lo económico tenemos que aprovechar la coyuntura del alto precio de los metales en el mundo. Es por eso que el gobierno ha dado el primer paso, ha dicho de que va a entregar un bono a partir del 8 de septiembre. Casualmente ese bono, ese dinero, viene pues de lo que es la diferencia de la balanza comercial, del precio del cobre, el precio del oro, el precio de la plata. Entonces, hay que aprovechar para darle una mejor tranquilidad al pueblo y sobre todo darle las vigas maestras para potenciar lo que llamamos el turismo, potenciar la economía nacional. Entonces, a eso tenemos que adentrarnos ahorita y no estar pensando en otras cosas que pueden generar mayor fricción en estos momentos. Como tú comprenderás, todas las semanas salen marchas de apoyo para vacancia, marchas de apoyo para Castillo. Entonces, estamos en un devenir político que no hace bien, sobre todo a la inversión comercial, a la inversión privada, a la inversión que requerimos en el Perú, que es la fuente de divisas, ¿no? Ahora, doctor, lo cierto es que yo no recuerdo, francamente, no recuerdo, quizás usted me pueda ayudar, de que tras la elección de un proceso electoral, tras los resultados de un proceso electoral, al presidente electo haya soportado en sus primeros días de gestión gubernamental como ahora tanto conflicto social. Es decir, yo no recuerdo, doctor, de verdad, y a pesar que ha habido resultados muy estrechos en elecciones anteriores, se haya provocado o se haya generado esta ola de marchas en favor de tal o cual posición. Y de otro lado, debe quedar claramente establecido, después de escucharlo usted, que este proceso de cuestión de confianza es un proceso absolutamente constitucional y que no debe alarmar el resultado. Es decir, si le dan la confianza, el gabinete continuará. Si no le dan la confianza, la misma Constitución establece el mecanismo, el procedimiento para renovar a los integrantes del gabinete ministerial. ¿Eso es así? Efectivamente. Por eso, mi estimado Oscar, ahí se están planteando variaciones a la modificación constitucional para el voto de confianza. Es decir, cuando un periodo nuevo ingresa, es decir, un nuevo periodo presidencial, lo primero que tiene que hacer es afirmarse ese periodo. No puede ser que te tengan 30 días en bambalinas, entre bambalinas, disculpa la palabra, para efecto de darte el voto de confianza o no. Porque como tú comprenderás, también es correlativo. El voto de confianza, cuando quitas a un primer ministro, cae todo el gabinete. O sea, todos los ministros tienen que renunciar. Y a eso tú tienes que imaginarte que un nuevo gobierno que recién ha tomado posesión el 28 de julio y con una transferencia de una semana, entonces, si cae este gabinete, va a ser solamente un mes más, sino va a ser 3 meses mínimo de estancamiento. Por la misma razón que al nombrar un nuevo gabinete, ese gabinete tiene que sentarse y otra vez pedir al Congreso
confianza que demora entre 30 días. Entonces, ante estas situaciones, mi querido Oscar, lo que tenemos que mantener es la calma y la tranquilidad, sobre todo el grupo que han perdido. Aquí el problema es los que han perdido. Primero, si tú comprenderás y todos saben, hasta hace 2 semanas todos los días era fraude. Todos los días era fraude. Que este gobierno había ganado con fraude. Ahora ya se pasó desapercibido esa palabra y ahora se utiliza que son ineptos, es decir, un gobierno inepto. Pero ¿cómo puedes tomar en cuenta un gobierno inepto, por más que haya habido deficiencias en el nombramiento de los ministros? ¿Cómo puedes decir que es inepto si todavía ni siquiera has tenido una posibilidad mínima de saber cuál es su proyecto político para estos 5 años? Es decir, este jueves 26, el señor Bellido, cuando acuda al Congreso, va a dar los planteamientos básicos que va a hacer la tarea final para poder escatimar, digamos, el gobierno del señor Castillo. Ahora, voy a ver la otra cosa, que muchos están solicitando, ¿no? Que el señor Bellido renuncie, cosa que se renuncia, nombran un primer ministro y dan otros 30 días más de plazo para poder apersonarse al Congreso. Imagínate tú estos vaivenes políticos que estamos pasando, que lamentablemente nos están haciendo no quedar mal, sino nos están haciendo dificultades políticas. Mira, las vacunas se demoran, mira lo que pasa en el plan económico, la subida de los precios. ¿Por qué? Por la especulación. Escúchalo bien, Oscar, para tus oyentes. Especulación. Muchos se dedican a especular porque están jugando simplemente a la necesidad y a la demanda, ¿no? Increíble, increíble. Doctor, quiero agradecerle su participación. Lamentablemente el tiempo me ha ganado, pero primero quiero saludar esa disponibilidad que tiene usted para dialogar con Señal Alternativa. De verdad se lo agradezco, doctor, y sobre todo lo que nos ilustra. Yo creo que de acá al jueves vamos a comunicarnos nuevamente para poder seguir hablando de esto, lo que usted ha señalado claramente, ¿no? Lo que significa un voto de confianza para un gobierno que recién empieza y lo tengan zarandeando, ¿no? El tema político, de tal manera que no lo deja respirar. De verdad que es un problema. Doctor Edwin Espinosa, muchísimas gracias por su participación. Sí, y para terminar, otra cosa es importante también, Oscar, a través de tu medio. El presidente de la República tiene que bajar, digamos, y cubrir el empalme, digamos, social. Tampoco no podemos estar en choques permanentes. Él ganó las elecciones, pero primera vuelta ganó con 19%. Tiene que tener claro eso, debe tener claro a efectos de tener una paz en el país. Muchas gracias, Oscar. A usted, hemos estado con el doctor Edwin Espinosa, abogado constitucionalista, que nos está dando luces de lo que está la coyuntura política a portas del voto de confianza que debe ir a buscar el presidente del gabinete ministerial, Guido Bellido, el próximo jueves 26 de agosto.